Agradecemos que nos tome la llamada el doctor José María Calderón. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué tanto afectará la ya de por sí delicada situación que se vive en Venezuela a esta petición del fiscal en contra de Juan Guaidó? Sí, mire, yo creo que en la medida que pasan los días nos vamos dando cuenta de la creciente complejidad que tiene la decisión tomada directamente por Guaidó, apoyado fuertemente por Estados Unidos para pasar de la condición de presidente de la Asamblea Nacional prácticamente a la pretensión de convertirse en presidente alternativo a la posición que actualmente ocupa el señor Nicolás Maduro. No va a ser nada fácil. Yo creo que a pesar de los ultimátum como el que presentaron varios países de Europa para que en 8 días se convoque a elecciones, a pesar efectivamente de la presión que evidentemente está ejerciendo Estados Unidos, sobre todo en el campo económico-financiero, me parece que las dificultades ya no son solamente de orden interno a Venezuela, sino que ocupan todo el tablero geopolítico en el que actualmente estamos inmersos. Así es. Ya no estamos frente a una sola potencia hegemónica, como lo fuimos todavía hasta no hace muchos años, en que Estados Unidos realmente actuaba como la gran hegemonía mundial. Hoy el tablero está complicado, sobre todo por la presencia de otros jugadores también muy poderosos desde el punto de vista militar, político y económico. Me estoy refiriendo específicamente a Rusia y a China. Claro. Y entonces yo creo que en estas condiciones da a veces la impresión de que el problema escapa incluso a un actor nacional como Venezuela. Ya no solamente es Venezuela la que está en juego, es toda esta perspectiva internacional compleja, ¿no?, que pone efectivamente en entredicho algunas de las posiciones que pues hasta, le digo, no hace mucho tiempo parecían decisivas en el mundo, en la vida internacional. Así es. Creo además que hay compromisos muy fuertes de Rusia y de China con Venezuela que se han ido acrecentando con el paso del tiempo. En la medida en que la República Bolivariana de Venezuela sentía efectivamente que Estados Unidos ejercía crecientes presiones sobre ellos, se fue acercando cada vez más a Rusia y a China como dos grandes potencias emergentes, una importantísima desde el punto de vista militar, que es el caso de Rusia, y la otra, un gran jugador económico en el tablero internacional, que es el caso de China, ¿no? Claro. Desde luego hay compromisos muy fuertes en términos de préstamos, sobre todo con China. Desde luego los existen con Rusia, pero también con China. Y después yo creo que no podemos pasar por alto, esta es mi apreciación personal, que lo que está en juego realmente es quién se queda con la renta petrolera de Venezuela. Así es. Este es el gran punto. No es solamente una cuestión, digamos, legaloide de quién es presidente y quién no lo es. Claro. Me parece que lo que está en juego es eso, quién se queda con la renta. Y si antes Estados Unidos tenía una gran posibilidad para haberse quedado con ella, hoy las inversiones, tanto de Rusia y sobre todo de China, no solamente en el petróleo, también en otros ámbitos de recursos naturales estratégicos, estoy pensando en el colbán, que es un elemento esencial hoy para todos los instrumentos de transmisión digitalizada, ¿no? Hace más complicado efectivamente el juego, ¿no? Y desde luego los venezolanos van a seguir efectivamente esgrimiendo el profundo nacionalismo que fue
quizá una de las grandes características de la alternativa chavista. No nos olvidemos, esto no es socialismo, esto no es comunismo, esto es nacionalismo. Claro. Y desde luego, en una situación en donde la pérdida de la capacidad económica que les ha dado, que se ha presentado por la baja de los precios del petróleo, que redujo de manera muy sensible la capacidad efectivamente económica del Estado venezolano y no ha encontrado ninguna fórmula alternativa para reducir los problemas inflacionarios, los problemas de hambre, la falta de medicinas, la creciente escasez de incluso hasta de gasolina interna, pues lo coloca efectivamente sin duda en una posición muy débil desde el punto de vista nacional. Pero a mi juicio, hoy por hoy, no solamente es el juego específico de Venezuela, claro, es el juego entre los grandes jugadores internacionales que están efectivamente apostando no solamente a Venezuela, sino todo lo que está implicando efectivamente una eventual caída de Venezuela. Para Estados Unidos significa efectivamente volver de alguna manera a tener una presencia fortísima en toda América Latina, ¿no? A pesar de que Trump no es precisamente un sujeto al que América Latina le resulte particularmente atractiva, pero los recursos naturales sí son muy importantes. Claro. Y aunque Trump no ha sido efectivamente el que ha dado los primeros pasos a favor efectivamente de Guaidó, sino Pence, ¿no? Sí. Muy influido fundamentalmente por el senador Rubio, ¿no? De Florida, ¿no? Un exiliado cubano en Estados Unidos, que es una figura política muy importante, ¿no? Y tiene definitivamente puesto los ojos no solamente en Venezuela, claro, los ojos los tiene puestos en Cuba. De tal manera que si Venezuela en este momento, en esta coyuntura, cae, el siguiente objetivo es Cuba, no me cabe la menor duda. Así es, doctor. Precisamente Estados Unidos advirtió que habría serias consecuencias si el régimen intenta dañar a Guaidó y pues también elevó al máximo el nivel de alerta a viajes a Venezuela y pidió a los ciudadanos pues no visitar la nación ante esta crisis sociopolítica. ¿Usted qué opina de esta postura que ha tomado Estados Unidos? Sí, Estados Unidos puede seguir efectivamente, yo creo que más que esas medidas, bueno, ¿qué otras medidas podría haber? Desde luego están las medidas de carácter económico que ya ha puesto en práctica, ¿no? Prácticamente confiscar los recursos de la gran empresa petrolera que Venezuela tiene en Estados Unidos, la Citgo, ¿no? Desde luego también efectivamente ha incautado efectivamente los bienes, cerca de 7.000 millones de dólares venezolanos efectivamente, y que piensa dárselos efectivamente a Guaidó, ¿no? Todo ese tipo de medidas lo va a hacer. ¿Cuál sería el siguiente paso? Una intervención militar, ¿no? Claro. Sí, desde luego ayer se avisó, se alertó sobre la posibilidad de que Estados Unidos movilizara a cerca de 5.000 efectivos en Colombia. Yo personalmente no creo que Estados Unidos se quiera meter efectivamente en América Latina, personalmente. Pero sí lo va a poder hacer, o si pretende hacerlo a través de otros ejércitos. Así es. Y va a pretender utilizar a Colombia y a Brasil de manera muy importante, ¿no? Es decir, desde hace mucho tiempo Estados Unidos se trata de comprometer lo menos posible a sus muchachos y que más bien moviliza a otros sectores, a otros grupos, a otras naciones a favor suyo. Y entonces yo creo que por ahí más bien podría venir la cosa. Esos serían los siguientes pasos que podría dar si ve efectivamente que no le resulta efectivamente la estrategia. La situación, por eso digo, es muy complicada. Hoy hay una serie de movilizaciones sociales en Venezuela. El día primero está convocado una gran manifestación. Vamos a ver cuál es la dimensión efectivamente del apoyo que va a seguir teniendo Guaidó. No, la primera manifestación fue verdadera multitudinaria, ¿no? Y desde luego ha colocado efectivamente a la defensiva a Maduro, que sigue contando fundamentalmente con el ejército. Desde luego la gran estrategia de Guaidó es
a través de la propuesta de amnistía, provocar una ruptura interna en los cuadros medios e inferiores del ejército, pero hasta el momento, con la excepción de cierto tipo de sublevaciones que se han dado de carácter muy minoritario, no se ve efectivamente que el ejército se quiebre hasta el punto efectivamente de convertirse en el gran defensor de la alternativa que hoy por hoy propone Guaidó. Claro. Doctor, ¿qué tanto jugarán un papel países como México en la búsqueda de la pacificación venezolana? Maduro acaba de manifestar que está dispuesto efectivamente a dialogar con todas las fuerzas, ¿no? Incluso invita a Estados Unidos a dialogar, ¿no? Desde luego está pensando efectivamente en que sigue teniendo, por lo menos internamente y en términos legales, el bastón en la mano. Pero ¿qué papel podría jugar México, que podría jugar Uruguay? Yo creo que muy importante. Es evidente, a mí me parece clarísimo, me parece que es insoslayable que el régimen de Maduro va a tener efectivamente que llevar a cabo aperturas importantes efectivamente hacia otros sectores. No creo efectivamente que esté dispuesto al punto de convocar a nuevas elecciones, que son las que le están prometiendo, a menos que fuera tan radical la protesta, que fuera tan fuerte la presión, que no le quede otra alternativa. Pero esto implica también una recomposición interna muy fuerte en el tablero interno. ¿Quiénes van a ser los garantes de esta elección? Ese es un punto importante. No solamente externos, también internos, ¿no? Porque la cúpula militar quizá no sería la más adecuada. Habría que pensar quizá en otro tipo de militares que han manifestado tener otro tipo de orientación a lo largo de estos años, y algunos de los cuales están incluso fuera efectivamente de la vida política actual dentro del régimen, pero que son importantes, pues tienen mucho prestigio interno, etcétera, ¿no? Claro. Entonces esos podrían ser efectivamente los garantes. Ahora, yo estoy convencido de que tiene que haber efectivamente enormes seguridades en caso de que se llegara efectivamente a elecciones y que las elecciones las perdiera Maduro, ¿no? Habría que buscar efectivamente de alguna manera el evitar las venganzas internas, ¿no? Que podrían tener también un altísimo costo desde el punto de vista social. Es decir, la verdad que está muy complicado y exige efectivamente un gran uso de inteligencia, de voluntad política para encontrar efectivamente una solución a esto que hoy se antoja como una cuadratura difícil del círculo, ¿no? Claro, muy complicado. Doctor José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México, y si nos lo permite lo estaremos buscando más adelante. Le agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes.